Estamos conversando con Juan Ortiz, economista senior del Observatorio de Contexto Económico de la UDP, la Universidad Diego Portales. Bueno, ahí hay algo importante lo que tú destacas, Juan, que tiene que ver efectivamente como que nos podríamos quedar un poquito atrás, ¿no? Respecto a lo que significa esta mega inversión y mega proyecto en el Perú, dado lo que tú destacabas, efectivamente, para modernizar, ampliar San Antonio, todavía faltan un par de años y nos vamos a perder seguramente naves de mayor tamaño, que sí van a llegar al Perú porque efectivamente este nuevo puerto, el de Chancay, tiene esa posibilidad, ¿no?, de acoger navíos de mucho mayor tamaño. Sí, efectivamente aquí cuando vemos un poco el tema del canotaje, que efectivamente va a recibir el puerto de Chancay en Perú, eventualmente va a permitir recibir buques de gran calado, es decir, eventualmente los más grandes en el mundo, y por lo tanto, sí, eventualmente Chile tiene la capacidad de recibirlos, pero no tiene la capacidad de recibirlos con el total de peso, digamos, que tienen este tipo de barcos. Producto de las condiciones propias de cada puerto. Por lo tanto, aquí es donde surge la necesidad de generar políticas que permita eventualmente profundizar el avance de la mejora tecnológica y de la ampliación del puerto, principalmente de San Antonio, para en cierto modo reducir esa desventaja competitiva que se va a abrir hoy con el nuevo puerto que se está inaugurando en Perú. Por lo tanto, eventualmente hoy la necesidad surge es poner, digamos, la posición clara de profundizar el proceso de inversión. ¿Por qué? Porque eventualmente Perú hoy realmente logró o logra realmente tener el puerto más importante en Sudamérica, y no solamente hay un tema asociado al comercio internacional, sino también de las relaciones bilaterales con China. China, para Chile es el principal socio comercial, igual que en el caso de Perú, pero aquí Perú logró obviamente una posición geopolítica mucho más fuerte, Mm. toda vez que la mayor parte de la inversión producto de este puerto es financiada con una empresa china. Por lo tanto, aquí también no es solamente un tema de comercio, sino también un tema político que eventualmente pone a Perú relativamente en una condición mucho más favorable en las relaciones comerciales con China, y que posiblemente va a llevar a que el gobierno chino vaya, en cierto modo, presione para que sus navieras busquen fundamentalmente, principalmente ese nuevo puerto de Chancay, toda vez que, digamos, el que opera el puerto y donde se fue la inversión es inversión china. Por lo tanto, aquí tiene un alcance no solamente más allá del comercio, Mm. sino también a nivel político, que es un elemento que uno debe considerar en este tipo de análisis. Ya, y eso nos lleva a otra plataforma, si tú quieres, Juan, que tiene que ver efectivamente con qué pasa a nivel mundial respecto al comercio con los Estados Unidos y el comercio con China, ¿no? Porque a raíz de que surge esta inauguración de esta parte, este megaproyecto de este puerto ahí en Chancay, en el Perú, ha surgido una especie de comillas de advertencia, ¿no?, de un asesor cercano al futuro o al presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, que ha planteado, entre otras cosas, castigar a los productos que pasan justamente por este puerto Chancay, ahí en el Perú, un arancel cercano al 60%. O sea, lo que te quiero decir es que efectivamente vamos a estar en presencia de aquí en más, a propósito de la inauguración de este megapuerto ahí en el Perú, de una situación geopolítica, geoeconómica, que se nos va a instalar, Juan, de la lucha que se puede venir comercial, insisto, entre Estados Unidos y China. Sí, sin lugar a dudas, aquí hay que considerar que hay un tema geopolítico bien importante a nivel mundial. Hoy tenemos un enfrentamiento directo entre Estados Unidos y China que se va a profundizar con la nueva administración del presidente Trump. Y en ese sentido hay que reconocer, uno, que China, su política, digamos, de expansión comercial, tiene una visión geopolítica muy potente. Es decir, China es un país que logra entrar a muchos países con gran cantidad de recursos, con inversión extranjera directa, con préstamos, que ha permitido que en la práctica amplíen la capacidad y de infraestructura de muchos países, no solamente en Sudamérica, sino principalmente en África y principalmente en toda la parte, digamos, del sudeste asiático. Por lo tanto, en cierto modo, este puerto, que tiene un gran componente de inversión china, no es más que como un peldaño más en ese proceso de globalización que ha tenido China a través de su, digamos, la nueva ruta de seda, que ellos llaman, que es esa interconexión que están logrando entre diferentes puertos a nivel mundial, y por lo tanto eventualmente Estados Unidos reconoce eventualmente que aquí generan una serie de riesgos, y por lo tanto eventualmente ese tipo de anuncio de generar aranceles de productos que salgan de puerto de Chancay hacia, digamos, hacia otras economías, eventualmente pone un punto adicional de discusión y de riesgo también. ¿Por qué? Porque Mm. eventualmente lo que estaría buscando es desincentivar realmente el uso del puerto como elemento estratégico, digamos, a partir del componente que tiene China en ese sentido. Ahora, Juan, Ahora, sí, sí. sí, solo para ahondar un poquito más en esto,
En el caso de nuestro país, en el caso de Chile, situaciones de este tipo, donde hay una postura planteada, por ejemplo, por China cuando quiere hacer una inversión, como la que está haciendo en el Perú, y esta, comillas, advertencia que hace el gobierno de los Estados Unidos o un asesor del futuro gobierno de Donald Trump en los Estados Unidos, uno dice, bueno, ¿en qué posición me ubico? Sobre todo para nuestro país, que tiene tanta comercio con Estados Unidos como también con China. Al final dice, bueno, es como el jamón del sándwich, ¿no? Sí, así es. Efectivamente, si analizamos el patrón de comercio internacional, cerca del 50% del intercambio comercial, digamos, sumando exportaciones e importaciones de Chile a nivel de bienes, corresponde a China y Estados Unidos. Son los dos principales socios comerciales del país. Por lo tanto, eventualmente Chile digamos, ha jugado una estrategia relativamente sensata, donde no se ha plegado, lo queremos ver así, con un posicionamiento de uno u otro actor. Es decir, siempre ha buscado, en cierto modo, un equilibrio, de tal forma que no, digamos, se pliegue solamente las necesidades o a la visión geoestratégica del componente, ya sea de Estados Unidos o China. Por lo tanto, eso es positivo desde el punto de vista de manejo de relaciones internacionales y de comercio internacional. Por lo tanto, eventualmente es sano que Chile mantenga, en cierto modo, una independencia Mm. en ese sentido respecto a esos países, pero eventualmente se puede ver afectado sin lugar a dudas por el proceso de una nueva guerra comercial que muy seguramente se va a venir dando y donde Chile eventualmente se puede ver perjudicado, toda vez que es un país muy abierto al resto del mundo, es un país que depende fuertemente de sus exportaciones también y eventualmente una situación de guerra comercial podría impactar la economía china porque es una economía altamente dependiente de las exportaciones y que podría repercutir indirectamente a nivel, digamos, por ejemplo, de la demanda de bienes en Chile, por ejemplo, el caso del cobre, etcétera, podría ser un elemento menor. Por lo tanto, eventualmente lo que uno podría pensar en ese sentido es que Chile debería mantener una visión mucho más pragmática, como lo ha venido haciendo Mm. durante todos esos años, sin, digamos, sin sopesar digamos, su componente, entre comillas, de autonomía a nivel de esos países, que eventualmente en el caso de Perú con el nuevo puerto, en cierto modo se ve más limitado porque ya aquí ya China juega un rol más importante, digamos, en la gestión logística del comercio internacional por parte de Perú. Ahora, dicho eso, Juan, estamos conversando con Juan Ortiz, economista senior del Observatorio del Contexto Económico de la UDP. Dicho lo anterior y lo que tú planteas, van a tener que tener mucho cuidado aquellos países que quieran asociarse, que quieran recibir alguna inversión con capital chino, si es que efectivamente tienen también una advertencia de este tipo como la que hizo Estados Unidos. Sí, sin lugar a dudas. O sea, Mm. hoy, digamos, la mayor parte de países, o sea, en cierto modo China ha logrado una estrategia bastante pragmática de generar una mayor influencia política y económica a nivel mundial a través de las inversiones, principalmente en países en vías de desarrollo. Eventualmente, lo que está buscando Estados Unidos es limitar esa influencia con un conjunto de medidas, que en este caso son medidas proteccionistas. Por lo tanto, eventualmente los países siempre tienen que hacer ese análisis de costo-beneficio en relación con su relación con China, porque eventualmente Estados Unidos va a buscar socavar y limitar ese alcance de ese tipo de negociaciones. Pero obviamente los países también tienen que, a nivel estratégico, decir, bueno, si no puedo asociarme con China porque tengo costo, pero ¿cuál es el beneficio de impulsar una negociación con Estados Unidos en cuanto a recursos? ¿Por qué? Porque los países necesitan recursos, necesitan inversión extranjera directa y la realidad es que China, por su tamaño de su economía, por su gran superávit comercial, tiene la capacidad de generar esos recursos para financiar un conjunto de infraestructura que los países necesitan. Mm. Por lo tanto, aquí evidentemente los países deben considerar esto y en cierto modo lo hacen y terminan, digamos, decantándose por una opción u otra. Por lo tanto, en el caso de Chile, insisto, en Chile debe existir un elemento mucho más pragmático de considerar eventualmente que gran cantidad de inversión extranjera directa es importante, sin lugar a dudas, es necesaria, sin lugar a dudas, pero también hay que ver un poco la segunda vuelta de ese tipo de inversiones, especialmente de grandes potencias, porque eventualmente las grandes potencias tienen intereses como todos los países, pero eventualmente su alcance es mucho más amplio. Mm. Si no es lo mismo la inversión extranjera directa de grandes empresas de China, por ejemplo, en infraestructura, que inversión extranjera directa de otros países que tienen menor alcance geopolítico, como en este caso. Por lo tanto, son elementos que uno debería considerar a nivel estratégico país. Juan, antes de despedirte,